Ya Alejandro nos llevó de recorrido por algunos sitios importantes, culturales, históricos y sitios emblemáticos de Moscú. Vamos a seguir ese recorrido. Paramos en algún momento en la Catedral de Cristo el Salvador. Es la iglesia ortodoxa más importante de Moscú, incluso la más alta. Vamos a conocer lo que vivimos en ese momento, que incluso estaba terminando un curso lectivo. Esto fue lo que vimos en ese momento en la visita a la iglesia de Cristo Salvador. Es el último día de clases. Ellos tuvieron hoy una ceremonia y entonces hicieron una oración. Después de eso ya salieron y hay muchísimos turistas acá en este momento para poder pues contemplar esta despedida de la escuela, el último día de escuela, con sus atuendos tradicionales, con las cabezas cubiertas, con coronas de flores hermosísimas, muchos de los padres con arreglos florales, como una despedida. Es una escuela especial, ¿verdad? No estamos hablando de una escuela pública, como tradicionalmente la conocemos, sino que sí nos hacían la aclaración de que se trata de una escuela de la iglesia ortodoxa. De hecho, este templo, la Catedral de Cristo el Salvador, es gigantesca, es enorme. Nos cuesta siquiera en una sola toma poder encuadrarla. Tenemos que retirarnos hacia el puente, que ya más adelante lo van a conocer, para poder darse cuenta más o menos de la altura que tiene. A la par del río Moscú hay un sitio muy tranquilo, de mucha naturaleza, además para hacer ejercicio, la colina de los Gorriones, Vorovyovy Gory es el nombre. También hicimos un recorrido para conocer lo que hay ahí, una pista de tartán, por ejemplo, y hacen mucho ciclismo, andar en patines y todo este tipo de deportes, o bien ir a recrearse un momento y descansar. Así también lo tuvimos en ese recorrido que hicimos por Moscú. Seguimos avanzando antes de que nos gane un poquito la lluvia, don Tony. Sí, así es, y ocupamos entonces seguir avanzando por este sector. La lluvia puede venir en cualquier momento, que sin embargo es una lluvia pasajera, generalmente aparece de pronto, cuando menos se lo espera, uno viene la lluvia, empieza e incluso un tanto fuerte, 10 minutos después listo, 10 minutos después, listo, se fue el agua y ya deja de llover, incluso puede salir el sol. Así es de cambiante el clima, el estado del tiempo aquí en Moscú. Y nos han ofrecido muchísimo lo de los paseos en bote, hay de distintos precios. Como en todo lugar turístico, la gente suele ser bastante insistente y tienen facilidad para dominar por lo menos hay unos 2, 3 idiomas, las cosas básicas, para invitar a turistas que hablan inglés, a turistas que hablan español, turistas que hablan en portugués. Y así los jalan, los llaman y les dicen que tienen la oportunidad de recorrer el río Moscova en un paseo que va a ser bastante placentero y que en realidad es bastante duradero. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que va a permitirle observar los lugares más icónicos de la ciudad con una perspectiva totalmente distinta a la que hay por carretera. Tuvimos un recorrido por diferentes monumentos, estatuas a personajes de diferentes épocas de la historia rusa. Por ejemplo, al príncipe Vladimir. También conocimos a Pedro el Grande. Vamos a hacer este recorrido en el que también paramos en la estatua de Georgy Zhukov, el héroe de guerra. Y no se puede dejar de lado el primer cosmonauta, el primer hombre en salir al espacio, que fue un ruso. Hablamos de Yuri Gagarin. Vamos a ver este recorrido entonces por los diferentes monumentos históricos aquí en Rusia. Porque se observa también, como decíamos, hacia lo más alto, las velas y también desde la parte más abajo donde hay una fuente. Es un diseño que se aprecia aquí bastante bien y que los turistas hacen la escala y paran aquí entonces para verla, Alejandro. Sí, Tony, muchas gracias. Bueno, como lo decías, esta estatua de bronce y de hierro pues no ha escapado de la polémica, puesto que hay mucha gente en Moscú que le critica el diseño e incluso han llegado a considerar que no es bonita y que no va con el paisaje de Moscú. También entre las historias que se manejan está el hecho de que Zurab Tsereteli, que es el escultor que la hizo, la tenía prevista con otros fines, es decir, representar a Cristóbal Colón por un aniversario del Encuentro de Culturas, o lo que mal se conoce como el descubrimiento de América. Pues resulta que intentó colocarla, por ejemplo, en Estados Unidos o en España y al final no fue posible. De manera que termina viniéndose para Moscú a ponerla por acá, con el resultado de que tenía que modificarla, evidentemente, y ahí es donde se supone que la adaptó para que fuera Pedro I o Pedro el Grande.
Vladimir se le ha conocido con varios títulos, como les decíamos, el Santo, el Grande y el Bautista. Su nacimiento se sitúa más o menos hacia el año 960, fue el príncipe de Novgorod y en 978 se hizo con el trono de Kiev. 2 años después fue proclamado monarca y en 988 abrazó el cristianismo y lo convirtió en la religión oficial de la Rus de Kiev, que es el estado eslavo precursor del actual, de lo que fue después el Imperio Ruso. Los historiadores le reconocen sus dotes militares, pero le consideran que también en algunos textos, que fue un hombre cruel. Murió el 15 de julio de 1015 y en Kiev desde luego que también tiene su monumento. La UNESCO, Tony, había aconsejado no erigir el monumento a Vladimir tan cerca de la muralla del Kremlin. Sí, es parte del Kremlin, muy cerca de la muralla. Esta zona es protegida y no están permitidas las edificaciones nuevas. La UNESCO hizo ese llamado, incluso la amenaza era que el Kremlin podría salir de la lista de Patrimonio de la Humanidad, en la que fue incluida en 1990. Atrás del Museo de Historia, muy cerca de la Plaza Roja, sobre su caballo está Georgy Zhukov, aquí en este monumento que está en Moscú. Sí, es una de las paradas más importantes para los turistas, para la gente que visita el corazón de Moscú. Estamos hablando de una guerra que marcó el destino de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que la Unión Soviética tuvo una participación muy importante en la defensa primero de su territorio también y posteriormente en replegar a los alemanes hasta derrotarlos en su propia capital, en Berlín. Georgy Zhukov termina pues siendo un héroe de guerra que es aclamado en la Plaza Roja en 1945 en un gran desfile militar. Un hito sin duda para la ciencia, para la tecnología, para la humanidad y que se dio don Tony Arias en medio de esta carrera por el espacio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya los rusos sabían que en Estados Unidos planeaban enviar un hombre al espacio, se les iban a adelantar, iba a ser el primero y entonces apuraron el viaje para enviar entonces que fuera un ruso, que fuera un soviético de la Unión Soviética en ese momento, quien se convirtiera en el primer cosmonauta. Lo hizo entonces Yuri Gagarin, lo hizo en 1961, de hecho ya después de eso se da, ¿verdad? 8 años después cuando se da el primer viaje a la luna de los Estados Unidos y es parte de esa batalla, de esa lucha que tenían por la carrera espacial, la selección de Gagarin que se dio de entre muchos y muchos aspirantes, se fueron seleccionando y seleccionando hasta quedarse con pocos, al final solo con 2, incluso el suplente va con él casi hasta el cohete y de ahí hasta el Vostok y de ahí Gagarin es el primero entonces en orbitar fuera de la Tierra. Bueno, este monumento fue inaugurado el 4 de julio de 1980, coincidiendo con los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú. Hablamos de una calle muy importante aquí en Moscú, es la calle Arbat, con mucha cultura. Se pasa de día y se puede observar gente haciendo retratos o bien ventas de muchas cosas. De noche también la cultura se hace presente, con mucha música. Este recorrido es por la calle Arbat, de día y de noche. Y que no es, sino que son dibujos lo que tienen entonces en este caso un artista, porque ahí están las imágenes de cada una de las caricaturas, de los dibujos que tiene y son realmente bonitos, realmente, como decíamos, un artista. Mucho viento, de hecho se les complica bastante a veces. Hay uno que está trabajando en este momento. Совсем как живой, только ты, Эдуард.
Todos los turistas aquí en Rusia tienen que llevarse algún recuerdo, por ejemplo, una matrioshka, que es característica. Para eso lo pueden hacer en el Kremlin de Ismailovo. También lo visitamos, así como el mercado de artesanías, donde es el paraíso de las matrioshkas. Hay de todo tamaño, de todos los colores, de todos los precios. Veamos lo que ofrece el Kremlin de Ismailovo y el mercado de artesanías. Incluso los turistas aquí cuando llegan, la foto que aprovechan es aquí a la entrada, exactamente aquí donde estamos ubicados, donde estamos parados, ahí se toma la foto para que quede esta fachada de fondo, para que quede este frente del ingreso, que les quede ahí en el fondo entonces y sea el primer recuerdo de los demás que se pueden ya adquirir adentro, de los souvenirs que se consiguen adentro, y hay de verdad que de todos los tamaños y de todos los precios, las matrioshkas. Vean, este sí aceptan tarjeta, según lo que vi ahí. Vean lo que les decía, que evoca la Catedral de San Basilio, las cajitas de música, joyeros, los tableros de ajedrez son muy cotizados acá, muy famosos también. Recuerden que esto es cuna de ajedrecistas de renombre mundial como Kasparov, como Karpov. Me gusta esa matrioshka de futbolera. Tiene los colores de Rusia, pero puede pasar por matrioshka tica, ¿verdad? De esta forma cerramos el recorrido por todo lo que tuvimos aquí en Moscú. 3 semanas de cobertura a través de Colombia, con los sitios históricos, con monumentos, con también parte de la cultura y de cómo se vive, cómo es el día a día aquí en Moscú. Un reporte de Alejandro Aley y Tony Arias a través de Colombia Deportiva.